Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias porque nos das tu palabra con el propósito que también nosotros aprendamos y tomemos decisiones para la vida y que nuestras decisiones te honren, te glorifiquen, Señor. Ayúdanos a crecer en tu gracia. Danos entendimiento para poder, Señor, hacer tu voluntad. Y en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Podemos tomar nuestro lugar. Y usted recuerda el capítulo anterior que Sansón mira a una de las filisteas, le pide a su papá: yo quiero esa mujer, y le dice: oye, pero ¿por qué entre los incircuncisos? Toma de las hijas de Israel. Y dice: esa me gusta y esa quiero, ¿verdad? Entonces Sansón también se quiso hacer el vivo dando un enigma. ¿Se acuerdan? De que el devorador y lo dulce, y entonces los filisteos no se iban a dejar y hostigaron a su mujer. La mujer habló y dijo cuál era el enigma, porque se lo repetía una y otra vez llorando: tú no me quieres, tú no me quieres, tú no me quieres, sino porque no me dices el enigma. Y entonces al final cede Sansón y se lo dice, y entonces Sansón tiene que pagar su compromiso de las 30 piezas de ropa, las mudas de ropa, y va y mata a 30 y trae las mudas, pero estaba tan enojado por lo que había acontecido que se fue de la casa de su mujer. Se fue y la dejó. Y dice el verso 20 del capítulo 14: y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, el cual le había tratado como su amigo. O sea, esto sucedió inmediatamente, y podemos pensar un poquito en el suegro, en su esposa y todo lo demás, y en las costumbres antiguas. Y lo que parecía que había hecho Sansón es que había repudiado a su mujer porque había dicho, por proteger su vida, el enigma. Sansón se fue a la casa de sus padres y la dejó, pensando su suegro, que la había abandonado, la da a su amigo. Verso 1 del capítulo 15: aconteció después de algún tiempo, o sea, tiempo indefinido, pero parece que pasó bastante tiempo para que se le pasara el coraje a Sansón. Esto nos hace un poquito pensar en el carácter de Sansón, pero también en nuestro carácter, cómo somos. Y sobre todo, una de las cosas que nos enseña es a no tomar decisiones cuando uno está en una emoción. Cuando uno está emocionado, uno puede hacer compras imprudentes. Uno puede decir cosas imprudentes, uno puede hacer cosas imprudentes, porque somos llevados por las emociones, ¿sí? Caín mató a su hermano Abel porque estaba enojado con Dios, con su hermano, con sus padres, con su situación. No aceptó lo que Dios había mandado y fue y lo mató porque estaba bastante emocionado. Entonces aquí vemos no tomar decisiones cuando uno está emocionado. Otra vez se emocionó diciendo: entraré a mi mujer en el aposento, mas el padre de ella no lo dejó entrar. Entonces viene Sansón con un cabrito y dice: me voy a hacer las paces, ¿verdad? La había abandonado prácticamente recién casados, y ahora llega para tratar de enmendar el asunto. Pero oh sorpresa de Salomón, ya se la habían dado a otra persona.
Y dijo el padre en el verso 2, el padre de él, me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero, mas su hermana menor no es más hermosa que ella, tómala pues en su lugar. Y aquí vienen las soluciones simplistas que uno puede dar, ¿verdad? Se rompió, pues compra otro. Se despintó, pues pinta otro. Pero no arreglamos el problema que viene mucho más allá de lo superficial o de lo material y que viene de dentro nuestro, de nuestro corazón y de la actitud que tenemos hacia las cosas que Dios nos ha provisto. Entonces, algo prohibido para los judíos era precisamente tomar a la hermana y hacerla de alguna manera rival, y esto lo podemos ver en Deuteronomio capítulo 18. Y allí Sansón otra vez, se ve que las emociones de Sansón eran bastante como su fuerza, bastante desequilibradas, ¿no? Cuando no estaba el Espíritu con él era un hombre común, cuando venía el Espíritu con él era el más poderoso, y en sus emociones siempre tomando decisiones. ¿Sabe? Uno puede pensar la historia de Sansón de otra manera. Primero, cuando uno se fija en una filistea, hubiera sido otra su historia. No hubiéramos contado esta historia. Si él hubiera dicho, bueno, ya me la ganaron, y se hubiera ido a otro lugar y tal vez hubiera podido casar con otra de las hijas de su pueblo. Pero no. Él decide empeorar las cosas, como muchas veces nosotros lo hacemos. Verso 3. Entonces le dijo Sansón, sin culpa seré esta vez respecto a los filisteos, si mal les hiciere. El corazón de Sansón ya estaba lleno de maldad hacia los filisteos. Me voy a vengar, me voy a desquitar. Sabemos que la venganza es de Dios y que nosotros no debemos vengarnos, sino que debemos dejar la justicia a Dios, y Él va a hacer conforme a su voluntad y como mejor nos convenga, y nosotros debemos mantener nuestro corazón sano, limpio, para no hacer cosas que no convienen. Y mire, ya estaba decidido Sansón, que en el verso 4 dice, y fue Sansón y cazó 300 zorras. Algunos piensan que también pudieron ser no solamente zorras, sino unos animales como perros salvajes que habían en la zona, chacales, y también dice, y tomó teas y juntó cola con cola y puso una tea entre cada dos colas. Ahora, esto llevó tiempo. Cazar 300 chacales o 300 zorras no es algo que se hace en un día, es algo que lleva tiempo. Entonces, Sansón prácticamente iba a cometer un delito con todas las agraviantes de la ley, con premeditación, con alevosía y ventaja. Eso era lo que iba a hacer Sansón. Sansón tenía un plan, se las ingenió y dijo, ¿cómo le hago para destruirles y desquitarme de esto que me hicieron los filisteos? Y entonces dice que cazó a estos animales, y dice el verso 4, y fue Sansón y cazó 300 zorras y tomó teas. Las teas son unas vasijas donde se ponía aceite y podían ocuparse para alumbrar, es decir, eran como lámparas. Entonces prendía la tea, iban las zorras, se rompía la tea y el aceite derramado con el fuego, ¿qué pasaba? ¡Pum! Incendio, ¿verdad? Y dice, y puso una tea entre dos colas, después encendió las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas, es decir, la cosecha amontonada, y en pie viñas y olivares.
Entonces, Sansón agarró, las amarró a todas, puso teas, ahí alternándolas, les prende fuego. Imagínense, pobres animalitos, corren con desesperación. Obviamente, Sansón las va a guiar hacia donde quiere que vayan y empieza a quemar toda la cosecha. Si usted recuerda, dice, aconteció en el verso 1, aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega, es decir, cuando se recoge el grano, y esto aproximadamente en el pueblo de Israel se hace en mayo o junio, ¿verdad? Entonces ya pasaron las aguas y ahora hay un periodo de sequía y todo está para desgranarse y hacer la recogida del trigo. Y entonces Salomón aprovecha esta parte de la seca para que el incendio sea bastante fuerte. Y entonces, verso 6, y dijeron los filisteos, ¿quién hizo esto? Y les contestaron, Sansón, yerno de Timateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero, y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. ¿Sabe? El suegro de Sansón tenía miedo tanto de Sansón como de los filisteos. Estaba en una encrucijada. Obviamente él decidió por los filisteos, pero no sabía que Sansón iba a reaccionar de esa manera, quemando los sembradíos y afectando a miles de personas. Imagínense, ahora en vez de disfrutar del trabajo, de la labor del trabajo durante la siembra y la cosecha, ahora ¿de dónde vamos a conseguir alimento? Y fue Sansón y lo hizo por esto. ¿Se acuerdan que la mujer había dicho el enigma porque la habían amenazado de que la iban a matar, que la iban a quemar? Se ve que era un uso de costumbre de los filisteos quemar a sus enemigos, que de tal forma ella le pidió el enigma a Sansón y lo dijo. ¿Sabe? Muchas veces, como dice la Escritura, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que está diciendo es que de alguna forma Dios siempre tendrá el control de todo, que no debemos hacer cosas incorrectas en nuestra vida para salvarla, porque Él sabe de lo que tenemos necesidad. Y si Él quiere en ese momento terminar con nuestra vida, debemos de estar dispuestos a morir por Él antes que blasfemar su nombre. Y eso nos debe tener a prueba. ¿Qué haríamos nosotros? Y es una ilustración que se ha dado durante muchos años. Pero si entraran gentes armadas y dijeran todos los que no son cristianos, sálganse, ¿qué haría usted? ¿Salvaría su vida negando a su Señor? ¿O se quedaría aún a expensas de su propia vida? ¿Qué haría usted? Porque eso va a mostrar su corazón. O eso va a mostrar si usted es un verdadero creyente o no. Eso va a mostrar su fe en Dios. Si usted dice, no, con permiso, yo soy el primero en salir, no es cristiano. Se lo digo así. Se lo digo así. Si usted quiere salvar su vida y negar a su Señor, porque Él dice, el que me negare, yo también le negaré. Es decir, no es salvo. No es salvo. Jesús su vida dio por nosotros.
¿por qué nosotros no podemos dar nuestra vida por Él? Todos los apóstoles murieron dando la vida por su Maestro y Señor. Todos, todos. Y eso va de alguna manera a mostrar nuestro corazón. ¿Sabe? No hay que hacer cosas incorrectas para salvar la vida. Verso 7. Entonces Sansón les dijo: ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Sansón se ve que quería a su mujer, y aunque ya no era su mujer porque ya estaba con otro, él le dolió tanto lo que habían hecho con su suegro y con su ex esposa, que dijo: otra vez, un corazón vengativo, otra vez. Entonces Sansón les dijo: ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Y esto va a ocasionar que la vida de Sansón sea corta y que haga pocas cosas para con Dios, pudiendo haber hecho mucho con el poder que Dios le había dado. Y dice el verso 8: y los hirió cadera y muslo con gran mortandad, y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. Aquí no nos dice cómo fue la batalla, pero Sansón al enterarse fue y les dijo: me voy a vengar, y empezó a matarlos. No dice cómo lo hizo, no dice si tomó una espada, si un azadón, si un palo, o los mató cuerpo a cuerpo, pero no nos da detalles de esta batalla. Entonces, dice, los filisteos subieron y acamparon en Judá. ¿Por qué? Porque Sansón salió huyendo, acampó en la peña de Etam. Y se extendieron por ley. Y los varones de Judá les dijeron: ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron: a prender a Sansón hemos subido para hacerle como él nos ha hecho. Entonces, Sansón, en su venganza, en su deseo para satisfacerse, pone en peligro a su nación, a otras personas. Siempre vamos a perjudicar a otros en nuestras malas decisiones. Siempre vamos a perjudicar a otros cuando no hacemos la voluntad de Dios sino la nuestra. Y eso es lo que va a pasar. Ahora el pueblo dice: ¿por qué vienen si nosotros no hemos hecho nada? Y dice: bueno, venimos por Sansón. Y hicieron un acuerdo, y dice el verso 11: y vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam, y dijeron a Sansón: ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él le respondió: yo les hice como ellos me hicieron. La ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Y aquí algo que podemos entender también es que el pueblo de Israel estaba subyugado por los filisteos. Recuerden, los filisteos eran el primer mundo. Ellos habían de alguna manera sido vanguardistas en los metales, en la fundición, en la herrería, y ellos hacían los azadones y las espadas. Y cuando Israel necesitaba que le afilaran un azadón o un arado, iban con los filisteos, y los filisteos no dejaban que los israelitas se armaran. Más o menos así como México, Estados Unidos, algo así. Entonces, si México, por ejemplo, en algún momento se le ocurriera tener bomba atómica, vendría a Estados Unidos y le diría: tú no tienes bomba atómica. El único que puede tener bomba atómica soy yo. Y así nos tienen subyugados, de alguna forma. Y esto pasaba con el pueblo de Israel. Y dice aquí en el verso 12, ellos entonces le dijeron: nosotros hemos venido para prenderte, porque era el acuerdo que habían hecho con los filisteos,
y a entregarte en manos de los filisteos. Seguramente los filisteos Sansón le dijeron, si no nos entregan a Sansón, los vamos a matar a ustedes y a sus hijos y a sus hijas. Y seguramente también le dijeron, Sansón, venimos a prenderte porque si no nos van a matar a nosotros. Y sigue diciendo, para prenderte y entregarte en manos de los filisteos. Y Sansón le respondió, juradme que vosotros no me mataréis. Es decir, Sansón no estaba dispuesto a matar a su propio pueblo. Y les pidió, por favor, no me maten. Él ya tenía su plan. Él ya tenía su plan. Y ellos, verso 13, le respondieron diciendo, no, solamente te prenderemos y te entregaremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir a la peña. Entonces, Sansón, ¿verdad?, venía prácticamente amarrado, ¿verdad?, atado, que solo podía caminar, y lo iban a entregar a los filisteos. Iba completamente desprotegido, iba pues directamente a la muerte, porque si uno no supiera la historia, pues dice, atado de manos con cuerdas nuevas. Y es que si algo es difícil de romper es una cuerda, y más si está nueva. Necesita un utensilio de corte para poder zafarse de la cuerda. Y ellos, ¿verdad? Dice que le ataron y le hicieron venir de la peña, es decir, descendió con ellos. Y el verso 14, así que vino hasta Lei. Los filisteos salieron gritando a su encuentro. Así que lo estaban esperando para matarlo. Y entonces cuando le vieron, yo creo que los israelitas que iban con él, lo abandonaron, lo dejaron y dije, ahí se los dejo, y se fueron. Y los filisteos fueron contra Sansón, ¿verdad? Y vean lo que dice allí. Pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. ¿Sabe que si usted le prende fuego al lino, desaparece inmediatamente? O sea, es inflamable. Entonces, dice que fue como nada, como si no tuviera nada, como si no estuviera atado. Le agarró las cuerdas y ¡pum!, la rompió. La rompió. Y dice el verso 15, y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Ahora, regularmente uno se queda con la gran hazaña de Sansón. Pero aquí Sansón estaba pecando nuevamente y estaba rompiendo el voto nazareo, que era tocar muerto. Tocar muerto. Agarró la quijada y dice, aún fresca. Es algo que al escritor no se le olvidó y que quiso remarcar que Sansón estaba rompiendo con su pacto nuevamente. Ahora, aún en la misericordia de Dios, Dios lo usa, pero no lo usa como Dios hubiera querido usar a Sansón. Nosotros muchas veces vamos a limitar la extensión del poder de Dios cuando en nuestra vida hay pecado. Sí, vamos a ser usados, pero no como Dios quiere usarnos. Vamos a tener impacto, pero no como el impacto que Dios quiere que tengamos. Así que limitamos de alguna forma el poder de Dios con nuestro pecado. 1000 hombres se dice fácil, pero con una quijada de asno, ahora sí que a puro quijadazo, 1, 2. Ahora esto era muy cansado. O sea, porque no solamente era pegar quijadazos,
sino que seguramente llegaba uno y se le subía encima para agarrarlo y lo quitaba, y otro, y le pegaban un palazo y le pegaban aquí, le pegaban allá, y él se mantenía dando quijadazos. Y también se puede ver un poco el corazón de Sansón, porque en el verso 16 dice: entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, un montón, dos montones, con la quijada de un asno, maté a 1000 hombres. Ahora, yo no sé si Sansón se puso a contar 1, 2, 3, iba matando hasta que llegó a 1000. No sé si lo hizo, o después de que acabó los contó, o calculó que eran 1000, o ya le habían dicho los israelitas: vienen 1000 filisteos a matarte. No se sabe, pero él dice que mató a 1000. Y dice el verso 17: y acabado de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Lehi. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo: tú has dado esta grande salvación a tu siervo, y moriré yo ahora de sed y caeré en manos de los incircuncisos. Ahora, ¿cómo interpreta esta oración de Sansón? ¿Cómo dice: Señor, tú me trajiste aquí, fue tu poder, fuiste tú el que hizo esto, y ahora me pagas así? ¿Ahora me vas a dejar morir en este lugar? ¿Sabe? Muchas veces somos irreverentes hacia Dios. Y Dios, en su infinita misericordia, no nos destruye, sino que nos da oportunidades. Porque Dios es un Dios de oportunidades. Y Él quiere que entendamos su poder, su propósito, y que ello lo apliquemos en nuestra vida. Que entendamos que no somos nada, que Él es, y que fuera de Él no podemos obtener nada. Que Él de alguna manera permitirá cosas para enseñarnos, para instruirnos, para mostrarnos el camino, pero Él seguirá siendo Dios y nosotros seguiremos siendo hombres finitos. En su misericordia Dios, dice el verso 19, entonces abrió Dios la cuenca que hay en Ley y salió de allí agua. Y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar En Acore. Esto es el que clama a Dios. El que clama a Dios. Y Dios hizo algo en la vida de Sansón, pero después él, a su vez, satisfizo la necesidad de Sansón. ¿Sabe? Primero obedece y después recibe bendición. Nosotros somos muy dados a negociar con Dios diciéndole: si tú haces, yo hago. Si tú me das, yo te doy. Si tú me muestras, entonces yo. Pero Dios dice: no, primero obedece. Primero obedece. ¿Cuándo premia a sus hijos? ¿Antes o después de que obedece? Después. Es la recompensa de la obediencia. Y si queremos recibir bendición, y si queremos recibir el favor de Dios, siempre entonces dispuestos a obedecer. Primero es el trabajo y después es el fruto del trabajo. No al revés. Nunca cosecha primero. Primero prepara la tierra, siembra, la riega, la cuida, le quita las malas hierbas, le quita los gusanos o aquella enfermedad que pudiera tener, porque al final va a poder ver su planta crecer y el fruto cosecharlo.
Así que Dios nos muestra nuevamente el proceso, y dice la Escritura, también el apóstol Pablo, antes de disfrutar de los frutos, hay que trabajar primero. Así que Dios nos muestra el proceso. Primero obedecer y después, como dice la Escritura, allí en Mateo 6, 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Verso 20 y último: juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Así que a pesar de la desobediencia de Sansón, juzgó durante 20 años. Ahora, 20 años son muchos para nosotros, porque nosotros estamos acostumbrados a que nos gobiernen 3 y 6 años, ¿verdad? Los gobernadores 6, los presidentes municipales 3 o 4 ya, pero este fue 20, ¿verdad? Sin embargo, no duró el tiempo que quizás Dios hubiera querido que durara, porque nuestro pecado acorta la vida. ¿Sabe? La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Quizás nosotros pudiéramos hacer más para el Señor, pero no lo hemos hecho por nuestra desobediencia. Dios quiere que seamos obedientes para que entonces experimentemos la bendición del Padre Celestial. Obedezcamos a Dios, y Él no es deudor de nadie. Él bendice a los que le bendicen. Él siempre es fiel, aunque nosotros seamos infieles. Así que podemos ver esta etapa en la vida de Sansón, y pues no es una etapa digna de imitarse, pero sí vemos el poder de Dios, y vemos que no debemos tomar decisiones cuando estamos en emoción, porque las emociones no son buena compañera, no son buena consejera. Tenemos que pedir consejo a Dios y a obedecerle y hacer lo que Él dice en su bendita palabra. Vamos a orar, vamos a concluir en esta tarde, vamos a pedirle sabiduría a nuestro Dios para poder saber cómo debemos actuar delante de Él. Oremos, hermanos. Señor y Padre nuestro, gracias por esta hermosa porción de tu palabra, porque nos enseñas, nos instruyes, nos guías a tomar decisiones para la gloria y la honra de tu bendito nombre. Señor, ayúdanos a ver nuestro carácter, qué debemos cambiar, qué debemos dejar de hacer, qué debemos implementar a nuestra vida. Señor, danos de tu sabiduría, danos entendimiento, ayúdanos a tomar decisiones que tengan que ver con el engrandecimiento de tu reino, el hacer tu justicia. Señor bendito, gracias porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Ponemos esta semana en tus manos, rogándote que nos guíes, que nos prosperes, que nos ayudes, que nos libres del mal y del maligno, y que podamos, Señor, hacer tu voluntad. Y en el nombre de Jesús.